alegría enorme estar de nuevo aquí con ustedes e intentar descubrirles nuevos aspectos, nuevos mundos, nuevas formas de aproximarnos al tema que sin duda alguna les interesarán y que dentro del contexto en el que nos encontramos son en cierto sentido, en muy indicado sentido, bastante novedosas. Porque claro, yo aquí he dado conferencias en torno a la personalidad, en el caso de la pintura, a autores, a grandes pintores de aquí y de allá. Hemos hablado de géneros de la pintura, hemos hablado de ciertas épocas y ciertos estilos, de pintura antigua y de pintura moderna, de pintura valenciana y de pintura internacional. Y, efectivamente, tal como ha explicado muy bien Vicente, nos apeteció el dar un enfoque nuevo a muchos de estos temas, hablando de eso que llamamos, un poco crípticamente, las claves de la pintura. Oiga, ¿y eso qué es? Bueno, las claves de la pintura, cuando hablamos de pintura, de pito hablamos de grandes pintores, o no tan grandes, no tan conocidos, hablamos de muchos temas, hablamos de distintas épocas históricas, de estilos, de movimientos artísticos, pero ¿cuáles son las claves de la pintura? Es decir, ¿qué tenemos que dirigir nuestra atención, dónde y a qué, para entender mejor, si es posible, qué es lo que estamos realmente contemplando cuando nos situamos frente a una obra pictórica, a un cuadro, grande o pequeño, de esta o de aquella época? Y bueno, vamos a ver esas claves, desgranarlas. Unas son más importantes, otras tal vez no tanto, pero todas ellas forman parte de ese conjunto que en su conocimiento global y un tanto apresurado, hay que decirlo, nos llevarán a poder contemplar de forma más fructífera, más placentera, sin duda, con una mejor base de conocimiento, ese mundo complejo, complejísimo, que es el mundo del arte en general y en particular de la pintura. De una forma convencional, a gusto del que les habla, vamos a contemplar algunas de las que, en mi opinión, son claves, es decir, son factores importantes, determinantes en esa aproximación al arte de la pintura. Y sin duda alguna la historia lo es. ¿Qué quiere decir la historia? Quiere decir que estamos produciendo, viendo, contemplando, disfrutando con obras de la pintura desde la más remota antigüedad hasta nuestros días. Oiga, ¿y han cambiado las cosas? Muchísimo, ahora lo veremos. Han cambiado muchísimo, hasta unos términos realmente insospechados para quienes no han meditado suficientemente o no les interesa demasiado este tema en particular. Vamos a ver, ya yendo un poco más a lo concreto, la primera de las imágenes que he seleccionado para ustedes, y es esta. Es una imagen emblemática, conocida por cualquier amante del arte y muchos que no lo son, y que se trata de, efectivamente, una imagen de lo que llamamos pinturas rupestres, es decir, sin duda alguna, una pintura muy antigua con la que, podríamos decirlo así, se inicia ese proceso, esa historia de la pintura. Ahí nacen, o tal vez en algún otro precedente, una de sus claves fundamentales. Pinturas rupestres. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando nada más y nada menos que del Paleolítico, donde las personas, con suerte, gozaban del resguardo de alguna cueva o algún abrigo natural. Las edificaciones vendrán bastante más tarde. Y estamos hablando, por dar un dato objetivo, daré pocos, de
un tiempo de 30.000 años antes de Cristo. 30.000 años antes de Cristo. Es decir, 300 siglos antes de que Cristo naciera. ¿Dónde se encuentran estas pinturas? Todos quienes me escuchan lo saben muy bien. En la cueva de Altamira, muy cerca de Santander, en el norte de España. Allí yo las visité hace muchísimo tiempo, ahora es imposible, o al menos muy difícil, para el público general descartado, y es, sin duda alguna, un hallazgo, una pieza clave, subrayo la palabra, de esa evolución del arte de la pintura. Antiquísimo ejemplo de una de la que, sin duda, es una de las pocas, muy pocas, evidencias que se conservan en un estado realmente espléndido. Dentro de estas mismas pinturas rupestres, en este mismo lugar, pues vean otro ejemplo, un bisonte, y observen, frente a su primitivismo, como no podía ser otra cosa, observen evidentemente la calidad del dibujo, el trazo, el realismo, la carga sugerente de ese mundo tan del pasado. Cueva de Altamira en Santander. Más ejemplos, muchos, relativamente, claro. Uno de ellos, importante, no tan espectacular como la anterior, lo tenemos en estas pinturas igualmente rupestres, es decir, sobre una roca iluminada con focos, etc., pues vemos en esta ocasión pues, una serie de animales, ciervos, mayoritariamente, pintados con unos trazos mucho más escuetos que los anteriores. Esto se encuentra en las llamadas cuevas de Laco, en Francia, sur de Francia. Estamos hablando de unas pinturas tremendamente más modernas que las anteriores, pero fechadas nada más y nada menos que en el 16.000 años antes de Cristo, con un estado de conservación realmente espléndido. Nuevo ejemplo de pintura, muchísimo más moderna, si me permiten expresarlo así, que la anterior, e igualmente valiosa y de una calidad indiscutible. Y demos un paso más, en un último ejemplo, hay que ir abreviando porque el tema es interminable, esta pintura muy grata, que les será familiar, seguro, a algunos de los presentes, y que corresponde igualmente a la prehistoria, escenas de caza de ciervos. Se ven un rebaño de ciervos con sus cornamentas y una serie de cazadores que frente a ellos, a la izquierda de esta imagen, dotados de arcos y flechas, intentan cazarlos simplemente para subsistir. Estas escenas de caza de ciervos se encuentran, la imagen procede de la llamada Cueva de la Valltorta. Cueva de la Valltorta. La he elegido haciendo un guiño a nuestro patrimonio local, valenciano, porque la Cueva de la Valltorta se encuentra en Tirig. Tirig es una pequeña población del interior de Castellón, por lo tanto pueden ir a visitar y ver esto, o su réplica, en ese lugar y regresar a Valencia a la hora de la comida. Está relativamente muy cerca. En todo caso, hay muchos ejemplos adicionales, aparte de los mostrados, muchos de ellos muy cercanos a nosotros. Todo el este de España es un lugar con numerosos e importantísimos residuos
del arte prehistórico, con ejemplos que aparecen mencionados en todos los libros especializados. Demos un paso de gigante, diría yo, pero pequeño en el contexto universal en el que estamos. Demos un paso y vayámonos a este lugar, que alguno de los presentes ha tenido la suerte de viajar en fecha reciente, que corresponde a unas pinturas murales. Bueno, unas columnas, una construcción, unas puertas, un suelo, un techo, etcétera, con relieves aquí y allá de distinta naturaleza, no voy a entrar en eso. Ven ustedes una pintura al fondo, monocolor en este caso, pues con unos personajes y unas actitudes. Detrás de esas puertas adornadas con unos relieves, ven un muro que está iluminado en su parte inferior con un largo pasillo y pinturas igualmente, que aquí distinguimos con alguna dificultad. ¿Qué es esto? Estos son pinturas murales, nada que ver con lo anterior. Ahora estamos en un edificio hecho por el hombre, decorado con unas pinturas sin duda alguna también de una calidad excepcional. ¿Y dónde nos encontramos? Pues nos encontramos en los templos de Abu Simbel, en Egipto, al sur de Egipto, junto a la presa de Asuán. De hecho, hubo que rescatar y recuperar esos templos que en otro caso hubieran quedado destruidos por la construcción de un gran pantano. Yo recuerdo muy bien ese episodio, transcurrido hace unos cuantos años, cuando Egipto construyó ese enorme pantano, por razones estratégicas evidentes, y Naciones Unidas, la comunidad de países de aquí, de allá y de todos lados, ayudó en esa empresa titánica y casi inconcebible de desmontar piedra a piedra esos templos y volverlos a montar en la superficie de ese pantano. La excursión vale la pena, está un poco lejos, lamentablemente, pero sin duda alguna, para los que hemos estado allí, es tal vez uno de los viajes de nuestra vida. En todo caso, otro ejemplo de pintura de la remota antigüedad, porque estamos hablando del siglo XIII antes de Cristo. Esto fue construido piedra sobre piedra y decorado en su interior en el siglo XIII antes de Cristo. Y como vemos, restauraciones incluidas, por supuesto, perfectamente en un estado de conservación, yo diría casi milagroso. Demos otro paso más, este más sorprendente todavía. ¿Y qué es esto? Oiga, esto es un retrato, pero un retrato soberbio de una mujer joven, grandes ojos, peinada hacia atrás, y observen los detalles infinitos, nos llevaría mucho tiempo exponerlos todos, de la perfección sorprendente, casi milagrosa, de esta mujer en su retrato. Vean ustedes los labios, vean ustedes el pelo, orejas, pendientes, la boca, las pupilas, el reflejo de unos puntos de luz en esas pupilas, ojos negros, cejas muy pobladas. ¿Y qué es esto? Pues se lo diré y les va a sorprender sin duda. Esto es el retrato de una momia. Lo he dicho bien. Esta mujer acababa de fallecer. Se la iba a enterrar tras el proceso correspondiente de momificación, y en ese enterramiento, como recuerdo a la difunta, alguien le encargó a alguien, algún allegado y un pintor, que pintara el retrato de la difunta. Así fue
El retrato es lo que están viendo ustedes. Ese retrato se enterró con el cuerpo de esta mujer y ha permanecido allí durante mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, el tiempo pasa, evidentemente. El retrato fue realizado fue realizado en el siglo X, XV antes de Cristo. La obra en cuestión, tal como están viéndola ustedes, perfectamente conservada, por razones que no detallaré, se exhibe hoy, junto con otras muchas obras similares, en el Museo del Louvre. Sigo adelante, y sigo adelante también sorprendentemente para todos quienes las vemos por vez primera. Sigue adelante con esta obra. Oiga, pues esto es una escena de la antigüedad, sí, pero de la antigüedad romana ya, efectivamente. Estos son unos frescos, y hablaremos de esto, y son unos frescos que representan a unos personajes situados a la derecha de esta imagen, que son Marte y Venus, los dioses Marte y Venus. Estamos hablando también de la civilización romana y dentro de esa civilización en una época un poco tardía. Estamos citando simplemente unos frescos que fueron descubiertos en fecha relativamente reciente, siglo XVIII-XIX, y que corresponde a Pompeya. Quiero decir, esta pintura estaba decorando alguna de las viviendas, palacios de aquella ciudad. Tiene lugar la erupción del Vesubio, la ciudad queda totalmente destruida, las casas quedan sepultadas por la lava y precisamente gracias a eso la conservación de la pintura es fantástica. Se han conservado hasta sus mínimos detalles. Observen los rostros, los cuerpos, los pliegues de las vestimentas, casi en la situación en que fueron pintados en su momento. Marte y Venus, Pompeya, actualmente obra conservada en el Museo Arqueológico de Nápoles, ¿cómo no?, junto con otras muchas obras que obviamente tengo que omitir. En todo caso, una obra extraordinaria. Estamos hablando, por lo tanto, de obras, todas las que hemos visto hasta ahora, una muestra muy escueta, obras de la más remota antigüedad o ya a finales de la época anterior a Cristo o después, como es el caso de lo que estoy mostrando ahora, en la época de después de Cristo. Y demos un paso más. Y ahora el paso ya es temporalmente importante. Oiga, ¿y esto qué es? Es una pintura. En este caso es la pintura de una techumbre y no tiene nada, es decir, nada que ver con lo que llevamos viendo anteriormente. Esto corresponde a unas pinturas al fresco, ya entraremos en esto en su momento, que se encuentran una parte muy pequeña, pero para que vean ustedes con mayor claridad, el llamado Panteón de los Reyes. Las pinturas que están viendo aquí son unas pinturas fantásticas, de una importancia verdaderamente capital, y que se encuentran, pueden visitar con relativa facilidad, en la Basílica de San Isidoro, donde en la ciudad de Burgos. Es un espacio imprescindible para cualquier amante del arte, porque es una manifestación
una obra de una importancia verdaderamente capital. Fecha de realización, siglo XII, después de Cristo, por supuesto, o dicho en otras palabras, estamos ya en presencia del románico. Los medios son diferentes, las manifestaciones son diferentes, todo ha cambiado. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Vemos muchas cosas, no puedo ser demasiado prolijo en detalles, pero vemos en la parte central, dentro de esa mandorla, en una posición vertical, la imagen de Cristo, con su nimbo crucífero, con un libro en las manos y flanqueado 1, 2, 3 y 4, véanlo en los ángulos correspondientes, por las figuras de los 4 evangelistas, con sus nombres escritos y con las imágenes que los suelen identificar en muchas obras pictóricas. En todo caso, es una obra maestra, única, de una importancia excepcional en nuestro país. Época del románico, en este caso concreto, siglo XII. Oiga, ¿y antes de eso? Pues mire, antes de eso, en ese lugar y en gran parte de nuestro país, estaba ocupado por los musulmanes que habían invadido la península y simplemente hay muy escasa y de diferente naturaleza las pocas muestras de pintura que de ese tiempo se conservan. Con el románico, podemos decir, nace la pintura occidental, salvados los casos que he mencionado anteriormente, y se inicia una época nueva en este arte. Otro ejemplo de pintura románica. En este caso, atención, no está pintado sobre una techumbre, la cubierta, una bóveda de este o aquel edificio, está pintado sobre una tabla de madera y ahí tenemos una imagen, creo que suficientemente clara para todos los amantes del arte, que es, una vez más, la figura de Cristo en el centro, con su nimbo crucífero en su cabeza, con sus manos en ademán de bendecir, enmarcado en una mandorla, y en los 4 vértices del rectángulo, 3, 3, 3, 3, los 12 apóstoles. Esta obra es una pintura sobre madera, pero el mismo tipo de pintura. Hablaremos de esto tal vez el día próximo. En cualquier caso, estoy hablando de una iglesia, la iglesia de Escuís, en Cataluña, Lérida, y la obra, tal como ustedes la ven ahí, por 1001 razones, ya podremos discutirlo en algún otro momento, pero se encuentra hoy, si quieren verla, tal como estoy mostrándola aquí esta tarde, se encuentra hoy, decía, en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, en lo alto de Montjuïc, en Barcelona. Sin duda, muchos de los presentes, si no todos, lo habrán visitado en alguna ocasión. Es un gran, gran museo, sobre todo en estos tiempos. Sigo adelante. Los pasos tienen que ser largos porque si no el tiempo es limitado, mostrándoles esta joya de la pintura universal que corresponde a una época posterior. Estamos ya no en el románico, sino en el gótico. Estamos en una obra de un autor no demasiado conocido para el gran público, pero un autor importante, de lo que llamamos gótico italiano,
cuyo nombre es Simone Martini, que nos presenta este ejemplo delicioso, fantástico en todos los aspectos, de una calidad extrema de anunciación de la Virgen. Vean en el espacio central la Virgen sentada de negro, con su cabeza inclinada, y a nuestra izquierda, tal como vemos la obra, el arcángel San Gabriel, sus alas, sus flores, que entrega a la Virgen con el mensaje que le anuncia su próxima maternidad. Anunciación de Simone Martini, para mí una obra maestra absoluta dentro de su extrema simplicidad, obra que podremos contemplar, si queremos y nos es posible, claro, en uno de los grandes museos del mundo, como es la Galería Uffizi en Florencia. Si quieren verla en vivo, acompañada por una cantidad excepcional de obras maestras, cojan ustedes el avión, vayan a Florencia y visiten ese extraordinario museo. Galería Uffizi en Florencia. Puestos a ofrecerles realmente obras importantes para ir discurriendo lo que es evidentemente la historia de la pintura, este rápido recorrido, rapidísimo diría yo, casi enervante recorrido por esa fructífera y larga historia, yo me quedo, me perdonarán el atrevimiento, pero creo que estoy en mi derecho, me quedo con mostrarles aquí una obra que tienen muy cerca, no ya de Valencia, sino en Valencia, muy cerca de este Ateneo, como es el retablo de los sacramentos, véanlo ustedes ahí, una obra de un italiano, Gerardo Starnina, que conserva con orgullo y tal vez no del todo consciente de lo que ahí guarda, que conserva nuestro Museo de Bellas Artes de Valencia. Obra de 1396, y para mí, como pura opinión personal, una de las mayores joyas, si no la mayor joya que tenemos en esta ciudad. Gerardo Starnina, retablo de los sacramentos. Avancemos un poco más y, claro, la dificultad de esta conferencia no es darla, es prepararla, porque esta es la siguiente. La siguiente es una obra, como todos los presentes reconocerán sin esfuerzo, muy, muy conocida, de Sandro Botticelli, uno de los autores cumbres de la pintura universal, Sandro Botticelli, en este caso la alegoría de la primavera, obra realizada en 1480, siglo XV, que se conserva igualmente, y no de casualidad, añadiría yo, también en la Galería de los Uffizi en Florencia. Como no podríamos detenernos aquí, aquí tienen ustedes esta obra, tal vez no tan conocida como la anterior, pero sin lugar a duda una obra maestra absoluta de otro gran pintor de todos los tiempos,
como es Leonardo da Vinci, La adoración de los magos. Es una obra fabulosa, por cierto, inacabada, eso es fácil de advertir, con una enorme cantidad de puntos de referencia importantes desde todos los puntos de vista por uno de los grandes maestros de la pintura de todos los tiempos, Leonardo da Vinci, obra que se encuentra también, a que les estoy estimulando las ganas de viajar, en la Galería de los Uffizi, en Florencia, junto con otras muchas más de calibre comparable. Y cambiemos un poco el estilo, un poco bastante, cuidado, porque el tiempo corre y ya la que les muestro a continuación corresponde al siglo XVI. Es una obra absolutamente única de nada más y nada menos que Tiziano Vecellio, el título El mito de Danae. Me es imposible dar muchas explicaciones a esta rapidísima muestra, con la imagen de la diosa Venus desnuda y una de su criada recogiendo efectivamente esa lluvia de oro que viene de más arriba. El señor Zeus algo tiene que ver con eso. En todo caso, esta obra soberbia, en dibujo, en colorido, en fuerza expresiva, en todo, se encuentra, por suerte para quienes aquí estamos, en el Museo del Prado de Madrid y fue pintada ya en el siglo XVI. También en el siglo XVI, un poco más tarde, hay una obra a la que yo no podía perdón por el lapsus, no sé a qué se debe, pero eso es lo que hay. Esta obra de Dominicus Theotokopoulos el Greco, como todos quienes me escuchan saben. Esta obra del Greco, que lleva el título que igualmente todos conocerán, El entierro del conde de Orgaz, corresponde también al siglo XVI, que ya está acabando, finales del XVI, y se encuentra y puede ser contemplada allí o en ningún otro sitio, en la iglesia de Santo Tomé, iglesia de Santo Tomé de Toledo, donde ríos de turistas de todas las nacionalidades del mundo quedan absortos por la belleza, la originalidad y la extrema calidad de esta pintura sin igual. Sigo adelante y nada menos que lo hago con esta obra igualmente excepcional, Pedro Pablo Rubens, Entierro de Cristo, principios del siglo XVII. Vean ustedes, no es necesario que lo diga yo, cómo las cosas van cambiando y de qué manera. Este se encuentra en un museo no demasiado conocido por nosotros, como es el Museo Paul Getty de Los Ángeles, pero que está considerado como uno de los grandes museos del mundo en la ciudad de Los Ángeles. Muy diferente a esto, pintura religiosa con toda la carga
de emotividad y patetismo, Cristo muerto, la lanzada en el costado, la Virgen recogiéndolo, San Juan que le ayuda, etcétera, etcétera. Una obra de características muy diferentes, un retrato puro y duro tal cual, por uno de los grandes retratistas del arte universal, Frans Hals, holandés, una etapa de la pintura en aquel país realmente única e irrepetible. Alegre bebedor. Vean a este personaje con su nariz y sus mejillas coloradas, ya sabemos lo que indica, una copa en la mano y sin duda alguna uno de los más grandes retratos de la historia universal, conservado hoy en uno de los más grandes museos del mundo, como es el Rijksmuseum de Ámsterdam. Rijksmuseum de Ámsterdam, que alberga una colección sin igual de obras maestras de la pintura. Claro, en esta misma época en la que estamos ahora, pues obviamente no me olvido de Diego Velázquez, nuestro pintor de los pintores, nuestro primer pintor, al decir de muchos, del que he extraído, por su belleza, por su calidad en todos los sentidos, por su tratamiento de la imagen, por su originalidad en el tema elegido, la rendición de Breda, 1635, y que se encuentra, como todos sin duda saben muy bien, una de sus obras más admiradas, en nuestro Museo del Prado de Madrid, junto con una colección única en el mundo de pintura de Velázquez. Una colección sin igual, insisto, en todo el mundo, que bien vale una y otra visita a esa pinacoteca. Sigue avanzando el tiempo y les muestro esta, bueno, una obra no tan conocida como los anteriores, el autor igualmente, Giambattista Tiepolo, siglo XVIII, mediados del siglo XVIII. Las cosas son muy diferentes en muchos sentidos y en este caso concreto, esta obra en particular se conserva actualmente en el Museo de Saint Louis, en Estados Unidos. Ya es un dato curioso la cantidad y calidad de obras de pintura de todo el mundo, algunas de primerísima categoría, que están hoy en día, no vale la pena que nos preguntemos por qué, en manos, en paredes de grandes museos estadounidenses. Pero sigamos y regresemos a Europa y de él seleccionemos una obra del siglo XVIII, de finales del XVIII ya, finales del XVIII. Es un mundo diferente, no se parece en nada lo que estoy viendo a todo lo que he visto anteriormente. Es decir, la historia de la pintura es eso, cambios, evoluciones, algunos que vemos con mayor simpatía que otros, pero evidentemente todos extraordinarios en su calidad y sorprendentes en la selección que me he preocupado de establecerles y presentarles. Y en este caso, una obra de uno de los grandes genios de ese finales del XVIII, de ese neoclasicismo, una corriente histórica
de tremenda importancia, un retorno a la antigüedad clásica que parecía olvidada y que surge con una fuerza enorme en esos tiempos. Obra, la que estoy mostrando aquí, el juramento de los Horacios, debida a los pinceles privilegiados de Jacques-Louis David, que tiene algunos retratos memorables de Napoleón en diferentes actitudes y su familia. Esta obra en particular que les muestro, fantástica, vean un elemento neoclásico inconfundible como es el recinto, esas columnas del fondo, esos arcos de medio punto, ese retorno a un episodio histórico de la antigua Roma, todo eso aparece ensalzado, recogido y analizado, ¿por qué no?, por este grandísimo pintor que es Jacques-Louis David. Obra importante que va a llenar un periodo igualmente muy significativo de la historia de la pintura, caracterizado, por otro lado, por el surgimiento de las reales academias, Real Academia de San Fernando en Madrid, Real Academia de París, Real Academia de Roma, etcétera, que orientan, que de alguna forma controlan, que de alguna forma dirigen la evolución de la pintura en Europa, al menos con una fuerza realmente notable. Nuestra Real Academia de San Carlos en Valencia, fundada en su momento por Carlos III, y realmente dentro de un contexto muy evidente en nuestro caso, que se plasma también aquí por otro ejemplo que viene al caso, y es mostrarles una obra de Goya que nos ofrece la posibilidad de contemplar la grandeza de ese pintor hispano singular, fuera de contextos más cultivados, y que supone, de hecho, no esta obra en particular, sino su producción en general, un adelanto de lo que sería algo más tarde, claro, bastante más tarde en algunos casos, lo que serían los caminos de la pintura europea en los tiempos siguientes. Para ellos, Velázquez fue una referencia ineludible y Goya completó esa aproximación a la pintura hispana por todo lo que serían las corrientes pictóricas surgidas a finales del XIX o principios del XX. Una muestra de todo esto es esta obra, archiconocida por todos, una obra citada hasta la saciedad, discutida, ensalzada, denigrada, la obra de Edouard Manet, La comida en la hierba. Atención al título francés, Déjeuner sur l'herbe. Es una obra emblemática que tal vez protagoniza un antes y un después de lo que es la pintura tradicional que hemos visto en las últimas imágenes, con lo que será la pintura de ahí en adelante y que va a experimentar un cambio total y absoluto en lo que será, unos años después, la pintura del siglo XX. En este caso, la obra de Manet, Edouard Manet, es una referencia histórica, ideológica,
estética de lo que será la pintura moderna en Europa y de ahí en buena parte del mundo, y que en este caso se conserva, la que estamos viendo, en el Museo d'Orsay de París. El Museo d'Orsay, como todos ustedes saben sin duda, está junto al río Sena en una antigua estación con una colección verdaderamente única e irrepetible en muchos casos de lo que es esa pintura de finales del XIX, principios del XX. Si sigo adelante, y doy un paso largo, evidentemente, pues vemos esta obra bellísima, extraída de la producción abundante y altamente interesante de Claude Monet, que es una de las referencias irrepetibles, por la longevidad también de este pintor, Claude Monet, que pinta, entre sus obras primeras, digamos, este Grenouillère, una vista del río Sena, y que vemos un paisaje con unas figuras, etc. Vemos, atención, una estructura de ese paisaje, los árboles del fondo, las barcazas de primer término, el agua del río, con esas pinceladas de tonalidades contrapuestas y que ofrecen un conjunto realmente único y absolutamente novedoso de este Cercanías de París. La Grenouillère se encuentra hoy en día conservada, hay obras de Monet en todo el mundo, y en este caso en el Metropolitan Museum en New York, justo en la Quinta Avenida, detrás de él, delante en la fachada, la Quinta Avenida, la parte alta de la Quinta Avenida, y a sus espaldas Central Park, de modo que estamos hablando del corazón de aquella ciudad. En otro sentido, pero bebiendo de las fuentes de Monet y otros autores, cómo no, al menos, citarles una obra de postimpresionismo, debida, como muchos de los presentes, si no todos, reconocerán, a los pinceles desgraciados, no en su calidad, sino en otros factores, debida, decía, a Vincent van Gogh. Vincent van Gogh, un pintor absolutamente peculiar en muchos aspectos, innovador hasta el límite. Con esta noche estrellada creo que queda dicho mucho de lo que constituye su atención. Noche estrellada que se encuentra, atención a esto porque es un dato importante y no son los únicos, claro, en este caso concreto en el MoMA, Modern Museum of Art, MoMA, en New York. Este se encuentra un poco más abajo del Metropolitan que he mencionado, ya en Manhattan, en una calle, etcétera, tal, un poco escondido, pero evidentemente es un museo imprescindible para adentrarnos en la pintura universal de todo el mundo y de los siglos especialmente XIX y XX. ¿Cómo no citar y mostrarles, aunque sea un tanto de pasada, como todo, esta obra archiconocida, emblemática de Edvard Munch? Edvard Munch,
el autor noruego, obra titulada El grito, obra absolutamente peculiar en lo que es la larga variedad de pintura moderna y que se conserva, hay más de una versión, se conserva, decía, en la Galería Nacional de Oslo. Galería Nacional de Oslo. No podemos entrar en más detalles, todo llegará. Y al decir todo llegará, seguro que muchos estaban preguntando, ¿pero cuándo llega lo que tiene que llegar? Sí, claro. Joaquín Sorolla debe aparecer con toda justicia en esta rapidísima panorámica con estos chicos de la playa, año 1905, obra que hemos tenido ocasión de revisitar junto con otras de este mismo autor, algunas de ellas aquí en Valencia, que se encuentra en el Museo del Prado de Madrid, quiere decir lo que estamos contemplando, y que ha alcanzado una nueva vigencia, un nuevo, si me permiten la palabra, renacimiento en el año en el que nos encontramos, en el que estamos celebrando el centenario del fallecimiento del pintor. Centenario del fallecimiento del pintor en Madrid. Sigo adelante y es buena señal para nosotros, con la posibilidad de mostrarles otra obra, principios del siglo XX, de nuestro también hispano, Pablo Ruiz Picasso, La Peine Agile, una de sus obras tempranas, luego vendrá todo lo que tiene que venir, pero ya tendremos ocasión de volver a ello. Obra que se encuentra, La Peine Agile, en el Metropolitan de New York. Las obras de Picasso están obviamente en todos los grandes museos del mundo, hay pocas excepciones a eso, como tampoco las hay la presencia en esos grandes museos de la producción pictórica de otro de los grandes artistas del siglo XX, Henri Matisse, originalmente en el grupo Navi y posteriormente, a lo largo de una vida dilatada, pintando una cantidad de obras realmente importantes, únicas y plenamente significativas en el complejo y controvertido arte de la pintura del siglo XX. Para entender el significado de esa palabra que acabo de emplear, controvertido, nada mejor que les muestre esta imagen, de la que podemos decir muchas cosas, pero no qué representa. No representa nada. Es una obra maestra, por cierto, del llamado expresionismo abstracto, que sale, en este caso, de los pinceles de Jackson Pollock, respecto a cuya forma de trabajar, pues seguro que ustedes conocen muchas anécdotas y habrán seguido. El expresionismo abstracto nace con gran afluencia, por cierto, de pintores europeos que se trasladan a Estados Unidos en los años 40, hacia finales de la Segunda Guerra Mundial,
La obra que les muestro aquí, hay obras de Pollock en todos los grandes museos del tiempo, claro, del mundo, Estados Unidos sobre todo, pero algunos en Europa. En este caso concreto, en un museo fantástico cuya visita a sí mismo ya merece probablemente un desplazamiento. El Guggenheim Museum. El Guggenheim Museum se encuentra en la Quinta Avenida, poco más o menos enfrente del Metropolitán, y es realmente una visita obligada para todos los amantes del arte, el antiguo y el actual, el moderno, que visiten en algún momento la ciudad de Nueva York. Jackson Pollock, expresionismo abstracto, dejando al margen la opinión que cada uno de sus admiradores o denigrantes puedan tener al respecto. Yo quiero acabar en este marco un tanto provocativo con el que creo que es adecuado que yo termine mi intervención. Quiero terminar esa intervención mostrándoles esta última obra, en un afán de provocarles un poco también, ¿por qué no?, de Jean-Michel Basquiat. Jean-Michel Basquiat. Dos cabezas es el título. 1982 es la fecha. Y en este caso, como excepción, ¿por qué no?, obra que se conserva en manos de un propietario privado. Podría decirme, si me permiten la provocación, oiga, si esto parece un grafiti, como los que vemos en muchos lugares. Yo les diría que sí, que parece un grafiti, porque Basquiat fue él personalmente grafitero, mucho más allá del precio astronómico que alguna de sus obras alcanzaba en alguna de las subastas realizadas todavía hoy, hace unos cuantos años. Y digo realizadas todavía hoy porque, aunque esta obra fue pintada a finales del 2000, Basquiat, que era un puertorriqueño trasladado a Nueva York, etcétera, que vivía en la calle, oiga, drogas, grafitis y todo lo que ustedes quieran imaginar, se quedarán cortos, y que en particular murió muy joven, dejando una obra con estas características, que también es pintura y por lo tanto también merece nuestro juicio en un sentido u otro y nuestra consideración más respetuosa siempre. Muchas gracias a todos.